Buenas tardes, mi nombre es John Jairo Arias Núñez, soy estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy corresponde a los hitos históricos en cuanto a la palabra desarrollo. Eh, el desarrollo como tal es una ideología por la cual los países dominantes capitalistas o desarrollados y capitalistas ocultan sus ideales de dominación hacia otras economías periféricas, lo cual limita su forma de desarrollo y su forma de decidir su existencia y bienestar. Eh, este concepto se inicia en el siglo XVI cuando se realiza la división entre metrópolis y colonias. Esto fue en la época de la conquista, lo cual segmenta o divide en territorios los países civilizados y los bárbaros. Y continúa en el siglo XIX con el imperialismo y su evolución actual hacia el neoliberalismo, en donde el concepto de mercancía eh, para todo concepto pues es que todo se puede comprar o vender. Eh, la invención del término otros como inferior o como bárbaro se empieza, pues como lo comentaba anteriormente, en el siglo XVI, en la época de los descubrimientos, con el Tratado de Tordesillas, que fue celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal, y que fue concedido o avalado por la bula del Papa Alejandro VI. A partir de ese momento se empieza la construcción de las periferias y mediante este documento se formalizó el reparto y pues como el reparto y la anexión de las colonias o de los nuevos territorios descubiertos del Nuevo Mundo. Durante esta época, pues la conquista de los territorios fueron transformados en periferias y pertenecían a un centro o metrópoli. Este proceso pues conllevó una especialización del trabajo, pues las que teniendo en cuenta que los centros o metrópolis importaban el material que las nuevas tierras le podían producir, pues era un material bruto, por decirlo así, no tenía ningún tipo de proceso industrial y a su vez estas metrópolis llevaban o exportaban esas mercancías o productos ya con un proceso de producción a costos más altos. Eh, Según Paul Suisi, la periferación es la base con la cual se originó el capitalismo por un método, pues como por la acumulación. Con esta periferación pues hay un saqueo de recursos naturales y pues se obtiene a cambio de esto, pues las periferias obtienen un respaldo económico y político. Eh, con esto empieza una segregación, una discriminación en términos de raza, de, en términos de raza, en términos de educación, en términos de religión, y pues para esto era permitido que pues poder dominar, expropiar y educar esas periferias para poderlas llevar o conducirlas al progreso. Después, bajo el imperialismo y la civilización, y cuando termina la Primera Guerra Mundial en 1919 se firma el Tratado de Versalles, en donde se pacta un equilibrio de poderes entre las potencias que ganaron, las potencias vencedoras, y este tratado legitima la dominación mediante un discurso o una ideología de misión civilizadora sobre esos pueblos salvajes. Se repartieron las colonias alrededor del mundo a través de un sistema de mandatos y por medio del artículo 22, esa administración de esas colonias por parte de esas naciones imperialistas eh, tienen permitido conducir esas tierras o poblaciones hacia el desarrollo.
el objetivo es hasta que ellas pudieran gobernarse por sí mismas. Mientras tanto, pues la población y esos pueblos eh, soportan la explotación de los recursos naturales y de la población como tal. Eh, Después, en el 20 de noviembre, 20 de enero, disculpas, de 1949, cuando ya el Tratado de Versalles pierde vigencia y surgen las dos potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, el 20 de enero de 1949, en el discurso de posesión del presidente Harry Truman, se formaliza o comienza la era del desarrollo y se identifican unas novedades como se menciona por primera vez la dicotomía de el desarrollo y subdesarrollo. El subdesarrollo es una fase eh, previa o temporal hacia el camino del desarrollo, y el desarrollo exige esfuerzo propio, pero requiere la cooperación de los países desarrollados. Este desarrollo propuesto por Truman pues, fue bajo el modelo keynesiano, el cual pues, basa el intervencionismo del Estado para aumentar la producción, la acumulación de capital y el progreso técnico. Después, en 1960, Wal Rostow expone los fundamentos más influyentes del desarrollo económico. Se conoce como la teoría del despegue, donde el desarrollo evoluciona a partir de 5 leyes, que son la sociedad tradicional, la precondición para el despegue como tal, un camino hacia la madurez y un alto consumo masivo. Con lo anterior, postula también que los países del tercer mundo deben recibir ayudas en forma de capital, tecnología y experiencia. Con base en estos postulados se realizó el Plan Marshall, que fue el plan para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y una alianza para el progreso para países latinoamericanos y el Caribe que se encontraban en una situación económica difícil. Eh, Pues bajo estos conceptos se puede pues como conclusión asegurar que todas estas teorías de desarrollo, de subdesarrollo y todo lo que han hecho las potencias con esos países periféricos, pues lo único que ha asegurado es una desigualdad en términos socioeconómicos, marginación de la educación, puesto que los países dominantes o los países con gran desarrollo pues se enriquecen y saquean los recursos, explotan la población con la mano de obra pues para poder respaldar todo ese desarrollo de esos países, y esos países periféricos o poblaciones periféricas pues siguen aguantando hambre, siguen viendo cómo el agua y los recursos naturales son explotados de una manera agresiva. Eh, Hay algo que en la lectura me pareció importante, y es cómo se demuestra el hecho de que estas teorías no funcionan, o por lo menos con el tema de la División Internacional del Trabajo, se ha aumentado la brecha entre países ricos y pobres. Habla de que en el siglo XVIII, perdón, la proporción de riqueza de los países periféricos era de 1 a 2. A finales del siglo XIX era de 1 a 5. A mediados del siglo XX era de 1 a 15 y en 1980 fue de 1 a 45. Eso ha asegurado un círculo de escasez donde la apropiación privada de todos los recursos que son rentables, pues las tiene quien tiene el capital para hacerlo. Los bienes y servicios que son privatizados en los países periféricos pues se convierten en mercancía y ya después no se pueden recuperar por parte de esa población que pierde esos activos o ese patrimonio. Eh, los bienes adquiridos por esos grandes capitalistas les permite hacer con esos bienes todo lo necesario para asegurar una rentabilidad. Ya ahora pues hay esos imperios transnacionales que se dedican a comprar todo lo que para ellos a futuro va a ser rentable, y pues ese poder económico hace que en los países periféricos
el Estado de Derecho se doblegue. En cuanto a la lectura de las encíclicas y el aporte del Papa Juan Pablo II a la doctrina social, eh, entiende uno que la iglesia desde hace un tiempo, porque no puedo establecer con certeza la fecha, ha estado muy preocupada por la desigualdad, los salarios justos, el acceso a trabajo a personas con discapacidad, el derecho a la libre asociación, como los sindicatos, que son los que, digamos, pueden pelear para mejorar las condiciones de sus trabajadores, siempre de la mano de pues, esa preocupación, digamos, y aparte de poder levantar la voz hacia esos temas, hacia los políticos y quienes dirigen los países, debe ir solventada mediante una fe o debe ir reafirmada mediante la fe, eh, de, pues, mediante la fe, sí, esa es la palabra, de ir respaldada mediante la fe, mediante las enseñanzas de Jesucristo hacia nosotros, y pues que nosotros deberíamos no olvidar. Y es un hecho cierto que quien tiene a Cristo, a Dios en su corazón, pues es una persona más justa, ve el dolor de los demás, ayuda a esas personas que están en condiciones desfavorables. Y el Papa Juan Pablo II, por medio de las encíclicas eh, que tocaban estos temas de sociedad, pues definitivamente estaba muy, digamos, como muy actualizado hacia la realidad, eh, porque siempre asumió una actitud crítica hacia esos dos bloques económicos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay por un lado está Occidente con un capitalismo liberal imperfecto, porque lo es, y del otro lado hay una sociedad marxista también imperfecta, y mientras tanto las marcas de inequidad que quedan en la población eh, pues se hacen muy visibles. Eh, Destaca también el hecho de que hay políticos o dirigentes o líderes que debido a sus convicciones espirituales luchan para hacer más equitativo todo, toda la parte social, para poder resolver pues esas desfavorabilidades que presenta la sociedad. Aborda la injusticia y las condiciones de pobreza de los países que pueden después de mucho tiempo independizarse de esos países o metrópolis o países desarrollados, y recuerda cómo esos países que durante muchos años intervinieron en esos países subdesarrollados como deuda de justicia deben retribuirle eh, deben retribuirle de alguna manera toda la expropiación que hicieron de recursos y de capital de trabajo. Eh, Básicamente lo que quiere es pues que cada persona, su anhelo es que cada persona en este planeta pues tenga unas condiciones con las cuales pueda satisfacer dignamente las necesidades fundamentales. Bueno, eso es todo con respecto al trabajo. Agradezco el tiempo y pues muchas gracias.